Buenas noches, Dios les bendiga desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a una nueva edición de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. El viernes pasado comenzamos un tema: las actitudes que generan cansancio. Las actitudes que generan cansancio. Y el viernes pasado estuvimos mirando acerca de esa actitud de tener un ego fuerte que al final termina matando a la persona que posee esa actitud de ego fuerte. El egocentrismo. Yo estoy en el centro y todo lo demás gira alrededor de mí. En esta noche vamos a tratar entonces en forma específica, lo más breve y claro posible, el hastío genera cansancio. La actitud es mucho más importante que la inteligencia. La actitud es mucho más importante que la inteligencia. De hecho, conocemos a personas inteligentes que tienen malas actitudes. Entonces, tenemos que puntualizar que la actitud es mucho más importante que la inteligencia, que la educación, que los talentos especiales o, en el último de los casos, que la suerte o el destino, según las apreciaciones populares. Repito, la actitud es mucho más importante que la inteligencia, que la educación, que los talentos especiales, o en el último de los casos, que la suerte o el destino, según las apreciaciones populares. Hay muchísima gente que cree en el destino. No, el destino lo quiso así. Pero aquí estamos hablando de actitudes que generan cansancio. Y la actitud, como vamos a ver, no nacimos con ella, es el resultado de una elección. Víctor Frank, sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que siendo un médico, sufrió la pérdida de sus familiares a manos de los nazis, sufrió la pérdida de sus posesiones, la pérdida de su carrera, lo metieron en un campo de concentración, pasando hambre, pasando frío, sufriendo maltrato, golpizas y toda suerte de vejaciones, pasando hambre, quedando piel y hueso solamente. Pero Víctor Frank, después que la guerra terminó y fue liberado, él publicó un libro, El hombre con ansia de significado, algo así. Y él dijo, entre otras cosas, a una persona se le puede quitar todo, menos una cosa. A una persona se le puede quitar todo, menos una cosa: la posibilidad de elegir la actitud que tendrá en cualquier circunstancia. A una persona se le puede quitar todo, menos una cosa: la posibilidad de elegir la actitud que tendrá en cualquier circunstancia. Entonces, tenemos que resumir, puntualizar y dejar bien claro que la actitud es algo que se forma dentro nuestro por elección, porque nosotros lo elegimos. No nacimos víctimas de las circunstancias y nacimos así, no señor, es el resultado de nuestras elecciones. El sabio Salomón dijo en el libro de los Proverbios: según el deseo de su corazón, así es él. Según lo que desea interiormente, en su mente, en su voluntad, en su intencionalidad oculta, según lo que desea interiormente, así es él. Eso es una actitud. Somos el resultado de una actitud. Nosotros elegimos la actitud. Entonces, tenemos que puntualizar, aunque no es nuestro tema en esta noche, que la actitud es la elección más importante que todos y cada uno de los seres humanos podemos hacer.
Ahora, cuando hablamos del hastío, tenemos que puntualizar también y dejarlo bien claro que el hastío es una actitud que se elige en contraste con otra. ¿Cuál es la otra? La vamos a ver. Repito, el hastío es una actitud que se elige en contraste con otra. Veamos algunas definiciones acerca del hastío. Aburrimiento muy grande, repugnancia, disgusto, tedio. Sinónimos: fastidio, desgana, que no tiene ganas de nada, desinterés, no le interesa nada, asco, indiferencia, abandono y mal humor. ¿En relación con qué? ¿En relación con qué? Lo vamos a ver. Entonces, estas definiciones sacadas del diccionario y de los sinónimos reflejan y muestran que el hastío no es saludable. No es para nada saludable para el ser humano. En Google puse en el renglón frases del hastío y aparecieron un montón de frases de personas cuyos nombres no voy a mencionar, pero cualquiera de ustedes, si quiere verificar la validez de lo que voy a mencionar esta noche, ponga allí en Google, en el celular, frases del hastío y van a aparecer allí un montón. Algunas de ellas dicen cosas muy interesantes que sería bueno que tomemos nota de ello. La primera: el hastío ha causado más víctimas que la voluptuosidad. Me dificulta decir esta palabra. El hastío ha causado más víctimas que la vida licenciosa, que el relajo, decimos nosotros en criollo. Ha causado más víctimas que la vida voluptuosa. El hastío ha generado más borracho que la sed. Y el hastío ha causado más suicidio que la desesperación. Esto es terrible. Es una frase sacada de Google. El hastío ha causado más víctimas que la vida licenciosa, más borrachos que la sed y más suicidios que la propia desesperación. Otra definición dice: uno es víctima de sus propias pendejadas. Uno es víctima de su propia pendejada. No culpes al karma o al destino, y yo agrego, no culpes a Dios por las cosas que tú eliges. Si yo elijo dejarme arrastrar por el hastío, significa que voy a ser vago, que no voy a ser una persona que no va a hacer nada, que no va a tener iniciativa de ninguna clase. ¿Quién tiene la culpa? ¿La tiene Dios? Ah, no, yo nací así. Nadie nace siendo aburrido. De hecho, cuando somos bebés, dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestra inocencia, dentro de nuestra ignorancia y dentro de todo lo que caracteriza un bebé se ve desafiado por su entorno. A medida que va creciendo, aún estando en pañales, siendo bebé de brazos, con menos de un año, ya tiene el deseo, aspira, aunque no lo puede expresar con palabras, que quiere tener dominio del territorio donde se mueve. Entonces empieza a gatear, empieza a tocar, empieza a imitar las voces. No es para nada aburrido un bebé. Tiene iniciativa personal, no puede absorber todo lo que tiene que ver con la iniciativa personal, pero un bebé desarrolla ya de ese estado de bebé la actividad, que es lo contrario a una vida activa. El hastío, otra definición, es una tristeza sin amor. El hastío es una tristeza sin amor. La naturaleza del hastío está llena de tristeza, no por un amor no correspondido, no porque tiene amor a algo, no, es una tristeza por sí misma. La propia naturaleza del hastío es triste. Otra definición, y esta me llamó mucho la atención,
La voy a decir pausada porque es un poquito larga. Pero dice, el hastío es la más estéril de las emociones humanas. El hastío es la más estéril de las emociones humanas. Así como es hijo de la nulidad, a todo le dice que no. Es también padre de la negación, niega todo. Ya que no solo es estéril por sí misma, el hastío no solo es estéril por sí mismo, sino que hace estéril del mismo modo todo lo que toca o todo lo que se le acerca. Tremendo. Dice varias cosas. Espero que lo pueda absorber. El hastío es la más estéril de todas las emociones. ¿Qué quiere decir estéril? Hablamos de una mujer estéril que no puede tener hijos porque es estéril, está incapacitada de tener hijos por causa de su esterilidad. Bueno, esta definición dice el autor de esta frase, que el hastío es de todas las emociones humanas la más estéril. Es hijo de la nulidad, a todo le dice que no. Es también padre de la negación, niega todo, ya que no solo es estéril por sí mismo, sino que hace estéril del mismo modo todo lo que toca o todo lo que se le acerca. No es un buen negocio el hastío. Otra definición, dice el autor, que tiene esa necesidad de inventariar el pasado que crece con la soledad y el hastío. Repito, otra definición, dice un autor, que tiene esa necesidad de inventariar el pasado, de inventarlo, reinventarlo, lo reinventa acá en su mente, luego lo expresa con su boca, no es la realidad, pero al final de tanto repetirlo con su boca lo termina creyendo, cree sus propias mentiras, las que inventó con su cabeza. Y esas mismas mentiras crecen con la soledad, porque la persona hastiada es una persona solitaria. Y el hastío. Entonces nos muestra que el hastío hace víctima a las personas que lo adolecen, es una elección y conlleva en sí mismo mucha tristeza y esterilidad, lo hace estéril. Un amigo cercano hizo una frase también, dice, nadie nace aburrido. La actitud de hastío es una elección que nos hace adictos al consumo y anula el potencial productivo. Esto es tremendo también. Nadie nace aburrido, como dije hace un rato, hasta los bebés, cuando ya salen de los primeros meses, comienzan a desarrollar atención. Están limitados por un montón de cosas, pero quieren absorber el medio ambiente, el entorno donde se mueven, quieren hacerlo. Bueno, nadie nace aburrido. Dice mi amigo, la actitud de hastío, de ser vago, de no hacer nada, de ser perezoso, es una elección. Yo elijo ser así, que nos hace adictos al consumo. Porque el adicto, porque la persona hastiada, el vago, el que no hace nada, el perezoso, también consume. Y como no tiene nada que hacer, tiene que consumir y consumir y consumir. Y consume y simultáneamente anula el potencial productivo que Dios ha dado a cada uno. Entonces, el hastío es una actitud que se elige en contraste con otra. ¿Y cuál es la otra? Es el trabajo. El hastío es una actitud que se elige en contraste con aquello que demanda esfuerzo y trabajo. Consumir sin producir, buscar el placer a costa de la felicidad, hacen que los nervios sean gestores de cansancio y enfermedades imaginarias y estructurales
prematuras. Repito, consumir sin producir, buscar el placer a costa de la felicidad, hacen que los nervios, nuestros nervios, sean gestores de cansancio y de enfermedades imaginarias y estructurales, las reales. Enfermedades imaginarias y prematuras. No es buen negocio el hastío, ser vago, ser perezoso, no hacer nada. Es mal negocio. Conspira contra nosotros mismos. Sin embargo, tenemos que destacar que esa es una elección. Nadie nace siendo vago. Nadie nace siendo perezoso. Nadie nace con hastío y aburrido. Llegamos a esa actitud por una actitud, por conveniencia, por elección, porque lo quisimos hacer. Hicimos un análisis de la situación y esto me conviene y esto no me conviene, voy a hacer esto. Sin embargo, tenemos que hacer aquí una aclaración. Que hastío, aburrido, perezoso, no hacer nada, no es lo mismo que esparcimiento. Repito, hastío, ser vago, ser perezoso, no hacer nada, no es lo mismo que esparcimiento. Todas las personas buscamos de alguna manera ciertos grados de esparcimiento. El esparcimiento va de acuerdo con nuestras preferencias. Algunos miran una película y se sienten ya satisfechos. Miren, cuando yo viajaba mucho a Maldonado para llevar mi mercadería, por lo general volvía de Maldonado a las 2, las 3 y a veces hasta las 4 de la mañana porque tenía que viajar y estaba hasta tarde tratando con los clientes. Cuando llegaba a mi casa, no quería nada, menos acostarme. Estaba tensionado, estaba agitado, estaba ahí nervioso, estaba con la tensión del cuerpo. Entonces, a mí me hacía mucho bien mirar una película. Y mirando la película llegaba un momento que mi cuerpo ya sentía que algo se rompía, entonces me iba a bañar y me acostaba. Otras personas tienen otro tipo de esparcimiento, no hay una regla fija de esparcimiento. Hay personas que se ponen a leer y hay personas que se dedican a la jardinería, otros se dedican a otras cosas. Conocí el caso de una madre que tenía 5 hijos pequeños, todos seguiditos, chicos, dependientes. Su vida era un caos. Pero un día, a pesar del cansancio de lavar los pañales, las griterías, que siempre estaban llorando, que se caían, estar todo el tiempo vigilando, confeccionó un juego con los hijos y se los repitió hasta que lo entendieron. Entonces, ¿cuál era el juego? Ella era la mala y todos los hijos eran policías. Entonces estaban persiguiéndolas con el revólver, ping, ping, ping. Lo metían presa. ¿Y dónde caía presa? En el corral, donde jugaban los niños, el más pequeño. Entonces, allí en el corral le pegaban un tiro y ella hacía la muerta. Por 15 o 20 minutos se echaba un sueño. Y ya los gurises habían recibido que tenían que estar quietitos, tenían que hablar calladitos, así. Porque mamá estaba muerta. Pero al cabo de 15 minutos ya después no lo podía controlar más. Pero por lo menos esta madre confesaba que su esparcimiento eran esos 15 minutos que lograba arrebatarle a sus hijos. Y a ellos le hacía bien. No es lo mismo el hastío, el aburrimiento, la pereza, el ser vago, no hacer nada, que el tiempo de esparcimiento que todos y cada uno con mucha justicia buscamos y nos hace mucho bien. Si el hastío no produce nada, significa que tampoco hace nada. Si el hastío, la persona hastiada, el vago, el perezoso, el que no hace nada, no produce nada, significa que tampoco hace nada, no trabaja. Sin embargo, es demandante, quiere que lo atiendan.
Él reclama sus derechos a una buena alimentación, reclama sus derechos a una vivienda, reclama sus derechos a tener plata en el bolsillo. Y no importa a quién le exija a los padres, a la madre, el tío, los hermanos, le exija al gobierno, etcétera, etcétera. Va a llorarle a fulano y a mengano porque es su derecho que sus necesidades sean satisfechas. Es un consumidor, pero no produce nada. Exige el derecho de que lo atiendan, que lo alimenten, como si el mundo les debiera algo. Y relacionado con esto, quiero mencionar 3 tendencias que rigen aquí en nuestro país, la República Oriental del Uruguay. 3 tendencias que rigen aquí en nuestro país, la República Oriental del Uruguay. Con permiso. Primer tendencia. La he escuchado en la calle infinidad de veces. La he escuchado haciendo cola en la carnicería o en el almacén. La he escuchado en esos círculos en los cuales se junta gente y empiezan a hablar de todo. ¿Qué es lo que he escuchado? Esta es la primera tendencia. Es mejor ser empleado público, pues uno gana haciendo lo menos posible. Repito, es mejor ser empleado público porque uno gana el sueldo haciendo lo menos posible. Tenemos que confesar que este tipo de declaraciones, que no es mío, lo he escuchado, como dije, infinidad de veces, no hace honor a aquellas personas que están dentro de los cargos públicos y que son verdaderos trabajadores, cumplidores de su función. Pero hay una tendencia generalizada en aquellos que no hacen nada por sí mismos, pero tienen el anhelo, se arriman a un club político, se arriman a quien sea con tal de tener un empleo público. Porque si tienen un empleo público, según su estimación, va a ganar un sueldo, va a tener una buena jubilación, haciendo lo menos posible. Esa es la primera tendencia que rige aquí en nuestro país, la República Oriental del Uruguay. Segunda tendencia. Las películas de Hollywood presentan un hecho harto repetido en las películas modernas. Hago un acto ilegal que me da grandes dividendos con el mínimo de esfuerzo. Hago un acto ilegal que me da grandes dividendos con el mínimo de esfuerzo. ¿Y saben cuál es el drama más repetitivo en las películas? El ser narco, vender droga, abrir una boca. Se gana plata, sí, es plata rápida, y entonces uno se viste bien, se pone el mejor champión, si es posible se compra una moto, se compra un auto, los ve bien adornado, tiene sus joyas, algunas joyas de oro, tiene sus caravanitas de oro, tiene su reloj de marca y un montón de cosas. La idea que las películas de Hollywood transmiten, que no está lejos de nuestras barriadas, es que haciendo un acto ilegal como ser narco, entre otras cosas, me da grandes dividendos con el mínimo de esfuerzo. 3 grandes tendencias que están activas aquí en nuestro país. Primero, mejor un empleo público porque gano un sueldo haciendo poco. Hago algo ilegal que me da grandes dividendos con el mínimo de esfuerzo. ¿Y cuál es el tercero? El tercero es una ideología que se basa en una frase de Artigas. Esa ideología dice así: hay que sacarle al que tiene mucho para darle al que no tiene nada. Hay que sacarle al que tiene mucho para darle al que no tiene nada. Y supuestamente se basa en la frase de Artigas, porque Artigas dijo en las instrucciones del año 13, lo anoté por aquí porque lo busqué en Google también porque no lo recordaba de la escuela. Artigas dijo: los más infelices sean los más favorecidos. Enumera a varias personas y dicen todos, las personas que enumeró,
todos podrán ser apreciados con suerte de estancia. Mire lo que sigue. Si con su trabajo y hombría de bien propenden a su propia felicidad y a la de la provincia. Eso es parte de las instrucciones del año 13 que Artigas confeccionó en aquella época, como un estado ideal, como algo que él quería plasmar para su propio país. Si yo tomo la frase, los más infelices sean los más favorecidos, si me hago hincapié solo en esa frase va a decir una cosa. Va a significar y le va a dar pie y argumento a esa ideología que dice que hay que sacarle al que tiene mucho para darle al que no tiene nada. Pero Artigas no dijo eso. Artigas dijo que efectivamente los más infelices, porque hay personas infelices, desfavorecidas y golpeadas a veces por la vida, que necesitan algunos privilegios especiales. Todos podrán ser agraciados con suertes de estancia. Y acá pone la condición. Si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad. No es que el Estado, ni fulano, ni mengano, ni el que tiene mucho, me tiene que hacer feliz a mí que no tengo nada. Uno tiene que hacer el esfuerzo de buscar la propia felicidad, con esfuerzo, con trabajo. En esas instrucciones del año 13, estaba contemplado que aquí esas personas infelices que estaban empobrecidas, se les diera la oportunidad de tener tierras. Pero al darle la tierra, no me acuerdo qué cantidad de cuadras o de hectáreas era, pero al darle la tierra tenían una condición. En 3 meses tenían que hacer un rancho y 2 potreros, con los elementos que encontraran en su ambiente. Tenía que hacer un rancho y 2 potreros para guardar los animales, con los elementos que tuviera a su alcance en la naturaleza. Si al cabo de 3 meses no hacía ni el rancho ni los potreros, se le llamaba la atención y se le daba una segunda oportunidad si la pedía. Y si en esa segunda oportunidad no hacía ni el rancho y los potreros, estaba contemplado sacarle la tierra, porque el consenso de Artigas era: este es gaucho que no sirve. ¿Por qué? Porque es hastío, está hastiado, está aburrido, es perezoso, no hace nada por sí mismo. Tenemos que llegar a 3 conclusiones con respecto al hastío en esta noche. Primero, el hastío es una actitud de negligencia personal. El hastío es una actitud de negligencia personal. Yo elijo no hacer nada. Yo elijo. Estoy aburrido, estoy siempre cansado, no tengo ganas de hacer nada, me es indiferente, todo lo que sea. No. Bueno, esa es una actitud de negligencia personal. Nadie tiene la culpa. Yo elegí ser así. Segundo, consume y no produce nada. La persona hastiada consume, vive consumiendo. Por eso hay muchos gordos. Consume y no produce nada. Demanda como un derecho. Ah, no, yo tengo derecho. Atrofia el potencial. Todas las personas tenemos potencial. Aún aquellas personas que nacen con incapacidad mental, que no tienen todos los caramelos, como decimos vulgarmente, que tienen capacidades mentales limitadas, como se nos enseña a decir, aún esas personas que no tienen toda la capacidad mental, sin embargo, desarrollan capacidades y talentos y cosas muy notorias y especiales. Y si es una persona que carece si no es completa mentalmente, si carece de todo su potencial como salud, es capaz de desarrollar potencial, cuanto más nosotros que estamos sanos. Entonces, el hastío, el aburrimiento, la pereza, el ser vago, atrofia el potencial. Cada uno de nosotros tenemos que descubrir qué potencial tenemos. Alguien dijo una frase que a mí me hizo muchísimo bien hace años atrás.
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un potencial para desarrollar. ¿Cuál es ese potencial? En ese momento, cuando leí las frases, no sabía cuál era mi potencial. Pero me dediqué a descubrirlo y me llevé muchísimas sorpresas. Gloria a Dios, me llevé muchísimas sorpresas. Y no solamente hay que descubrir el potencial, sino también hay que desarrollarlo. El hastío elimina la iniciativa personal. No tengo ganas de nada. ¿Por qué no haces tal cosa? En el año 90, mi familia y yo estábamos en una crisis económica muy grande. Mi trabajo estaba en Montevideo, y a la sazón estaba a 90 kilómetros de la ciudad de Montevideo. Y durante unos cuantos meses mi esposa soportó el hecho de que no estuviera en la semana, pero un día explotó. Estaba sola con 3 niñas, lidiando contra la economía, lidiando con los mandados, lidiando con la casa, sola en su casa. Cuando ella me volcó esa frustración, bueno, me creó un conflicto a mí. ¿Qué hice? Busqué en la presencia de Dios. Y Dios me dio sabiduría para buscar algunas cosas. Y descubrí algunas cosas. Y nos fue bastante bien, muy bien nos fue. Me conta que cuando descubrimos que tenemos iniciativa personal, descubrimos y nos llevamos muchas sorpresas. El hastío no solo elimina la iniciativa personal, sino que empobrece, hace pobre. Es improductivo porque no produce absolutamente nada, solo consume. Genera excesos. Eso me conta también. Cuando el MIDES apareció en Uruguay, el gobierno anterior propuso el MIDES, para muchísimas personas fue una gran ayuda porque complementó lo que sus menguados ingresos le proporcionaban. Pero para muchos, me conta que para muchísimos, alimentó sus excesos. Algunos se emborracharon hasta las patas, otros se excedieron con las drogas, otros liquidaron la plata el primer día comiendo todo lo que se les antojó. Lo que menos pensaron fue en los niños y en las necesidades que tenían y que el mes duraba 30 días. El hastío genera muchos excesos, para nada benéficos. Finalmente, termina desgastando la vida prematuramente. Termina desgastando prematuramente la vida. Segundo, el trabajo esforzado. El trabajo esforzado rinde frutos a mediano y largo plazo. El trabajo esforzado rinde frutos a mediano y a largo plazo. Empieza con poco. Pero ¿saben? Una de las cosas que pude comprobar a lo largo de mi vida laboral fue que con poco se puede hacer algo. Pero con nada no se puede hacer absolutamente nada. Con poco se puede hacer algo, pero con nada no se puede hacer absolutamente nada. Cuando Jesús multiplicó los panes, ¿qué hizo? Los multiplicó sobre un poquito. 5 panes y 2 peces. 5 pancitos y 2 milanesas. Para alimentar 5.000 personas sin contar a la mujer y a los niños. Pero Jesús tomó ese poco y ahí nos deja la lección. Mejor es, con poco se puede hacer algo, pero con nada no se puede hacer nada. El trabajo esforzado rinde frutos a mediano y a largo plazo. El trabajo esforzado genera inventivas originales. El trabajo esforzado genera inventivas originales. Cuando comencé como artesano en el año 92 y vi que podía tener éxito con eso, me entusiasmé. Me prendí fuego, por así decirlo. Me encendí, me proyecté.
Bueno, oré bastante pidiéndole a Dios sabiduría para hacer cosas originales, pero fue una cosa tremenda todo lo que podía diseñar con mi propia capacidad. Comencé vendiendo candelabros en Colonia, vendía un montón de candelabros, tenía 50 modelos de candelabros. Pasado un año o dos, puse los 50 modelos de candelabro arriba de una tabla, me senté mirándolos un rato y le pedí a Dios sabiduría para hacer diseños nuevos y con detalles de todos los que tenía enfrente armé nuevos diseños que tuvieron éxito. De hecho, en la segunda exposición de Hecho Acá, que se celebró en el Latu, no recuerdo qué año fue, expuse uno de mis trabajos que fue resultado de esa iniciativa, de buscar, de pedirle a Dios que me diera sabiduría para hacer algo que fuera imposible de copiar. Y en la segunda exposición del Latu, de Hecho Acá, que la mayoría eran herreros, de 650 expositores, la mayoría eran herreros, yo pude apreciar el desfile de herreros que se detenían a mirar ese producto que yo había diseñado. ¿Cómo lo habré hecho? No he visto que nadie lo haga todavía. El trabajo forzado genera inventivas originales, me conta. El trabajo forzado hace la vida excitante. Hace del trabajo una aventura. ¿Saben? Cuando uno tiene amor por el trabajo, cuando uno hace el trabajo con gusto, aunque sea poco lo que uno está haciendo, pero lo hace con gusto, con gana, con interés, vuelca toda su atención en ello, he leído que cuando eso sucede, en alguna parte de nuestro ser se desprende la adrenalina, hormona productora de energía. ¿Cómo se hace? No me pregunten nada porque no sé. Pregúntenle a un médico. Pero he leído muchos artículos que hablan que cuando uno desarrolla interés, cuando uno hace del trabajo su prioridad, cuando uno tiene expectativas con el trabajo, entonces fluye en alguna parte de nuestro ser, fluye la adrenalina, hormona productora de energía. Entonces estamos altamente motivados, pero no solamente motivados, tenemos la energía para superar cualquier obstáculo. Porque nada sustituye al trabajo esforzado. El trabajo esforzado fija metas desafiantes. El trabajo esforzado fija metas desafiantes. Voy a hacer tal cosa, pero luego voy a hacer aquella otra. Cuando fui artesano y trabajé en eso, uno de los trabajos que realicé me llevó casi 2 años ejecutarlo. Pero al cabo de 2 años de estar orando, estar pensando, estar haciendo dibujos, estar haciendo pruebas, fracasando, intentando, logré por fin hacer aquel trabajo que había diseñado en mi mente. Era todo un desafío que valió la pena. El trabajo forzado produce satisfacciones y buenos recuerdos por los logros alcanzados. El trabajo forzado produce buenas satisfacciones. Y no hay plata que pague las satisfacciones que salen de algo realizado por nosotros mismos que quedó bien hecho. Esa es una satisfacción insuperable que nos proporciona luego un recuerdo que al rememorarlo sigue dándonos satisfacciones. Porque nos hace recordar aquello que logramos, que alcanzamos, que con esfuerzo, con sudor, con determinación, con perseverancia, etcétera, etcétera, logramos alcanzar aquello que tanto nos afanamos por lograr. Y finalmente, el trabajo forzado tiene recompensas. Tiene recompensa. Tercero, esto es espectacular. No hay toques mágicos ni en el hastío ni en el trabajo forzado. Repito, no hay toques mágicos
No hay una varita mágica que pegue en el hastío o pegue en el trabajo esforzado y se produzcan realizaciones. No, señor. No hay cosas mágicas. El que decide ser vago, ser aburrido, neutralizarse, ser indiferente, que no hacer nada, recoge lo que él mismo sembró. Y aquel que se esfuerza tampoco experimenta una varita mágica que transforma sus realidades, sino que el fruto de su sudor, de su fatiga, de su empeño, de su perseverancia, etcétera, etcétera, le permite alcanzar aquello por el cual tanto transpiró. Tomás Edison tenía como lema 5% de inspiración y 95% de transpiración. Repito, Tomás Edison, que nos legó muchos inventos que aún estamos disfrutando, él tenía como lema 5% de inspiración y 95% de transpiración. Voy culminando. Dice la Biblia, este libro que tengo acá se llama Biblia, dice en el libro de los Proverbios, el alma diligente será prosperada, mas la negligencia será tributaria. El alma diligente, aquel que se esfuerza, aquel que hace, aquel que suda, aquel que transpira, aquel que no se arredra ante las dificultades y los contratiempos que surgen en la vida, tiene la actitud de salvar obstáculos. El alma prosperada, el alma diligente, será prosperada, pero la negligencia, aquel que no quiere hacer nada, que todo lo ve mal, todo lo ve negativo, no que lo haga otro, yo no, que a mí me den, que yo tengo derecho, que esto, que el otro, que los más infelices sean los más privilegiados, etcétera, etcétera, que le saquen a aquel que tiene, que me den a mí que no tiene, que no hago nada para obtenerlo, pero aquel que hace para tener, hay que sacarle para que me den a mí. Bueno, la negligencia será tributaria, siempre va a pagar tributo. En otras palabras, siempre va a estar vendida por un pedazo de pan. El libro de los Proverbios también dice lo siguiente, el espíritu triste reseca los huesos. Hemos visto en las definiciones que la naturaleza del hastío, de ser aburrido, de estar ahí sin ganas de hacer nada, de ser indiferente, es de tristeza, una tristeza sin amor. El espíritu triste reseca los huesos, nos reseca por dentro, nos mata a nosotros mismos. Pero dice, el corazón contento tiene un banquete continuo. El mismo Salomón dice, Dios hizo al hombre perfecto. No lo hizo vago, no lo hizo aburrido. No lo hizo con hastío. De hecho, miramos las páginas del Génesis, los primeros capítulos, cuando Adán fue insertado allí en el huerto. Tenía mucho para hacer, no tenía como estar aburrido. Pero cuando el pecado entró en el ser humano, empezó a aburrirse, empezó a consumir, empezó a alimentar sus pasiones, empezó a buscar el placer por encima de la felicidad. Entonces, Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas maneras de echarse a perder. ¿Por qué? Porque fue una elección. Nosotros elegimos. Mis queridos amigos, hermanos, quiero concluir en esta noche llamándole la atención. Nadie nace aburrido. Nadie. Tampoco nadie nace trabajador. Lo uno y lo otro es una decisión que nosotros tomamos en algún punto de nuestras vidas. Vuelvo a repetir lo que este hombre sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial dijo. A una persona se le puede quitar todo. Todo. Él perdió todo. Perdió su familia, perdió su negocio, perdió su salud, perdió su libertad, etcétera, etcétera. A un hombre se le puede quitar todo menos una cosa. La posibilidad de elegir la actitud que tendrá en cualquier circunstancia. Y dice el apóstol Pablo, con esto terminó, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Cuando tenemos una buena actitud, todo, aún la desgracia, aún la enfermedad, aún los contratiempos, aún las pérdidas, todo lo que podamos imaginar que es parte del dolor humano, y sabemos que a los que aman a Dios no es para cualquier persona, es para los que aman a Dios, los que tienen una relación con Él, los que disfrutan de esa relación. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. Mi querido amigo y hermano, tú decides si ser una persona hastiada, aburrida, vago, perezoso que no quiere hacer nada, o tú decides ser una persona laboriosa, diligente, trabajadora. No hay que matarse trabajando, todos los excesos son malos. Hay muchísima gente que se enferma por exceso de trabajo. El trabajo es su vida, el trabajo es su Dios. Todo tiene un equilibrio. Pero la actitud que elijamos es lo que nos va a garantizar éxito y bienestar y la bendición de Dios en nuestras vidas. Que Dios te visite y haga prosperar tu alma. Nos vemos en la próxima edición de la Ruta de la Fe, el próximo viernes, Dios mediante, donde vamos a hablar brevemente de 3 actitudes más y con eso vamos a finalizar a fin de que nadie se agarre un empacho con esto de las actitudes que cansan. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.